Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Noticiero de los Gigantes. Como de costumbre, hoy vamos a estar haciendo un análisis técnico sobre todo lo que está ocurriendo en el SPY, lo que nosotros pensamos podría ocurrir basado en los patrones y también vamos a estar haciendo énfasis en lo que pasó en cripto la última semana Sí, con todo el qué desastre miedo, de qué miedo. Terra y el impacto en Bitcoin, obviamente siendo la cripto pues más grande y Sí, más sí, importante. el Entonces, episodio de hoy es cortico, pero condensadito con información de bastante valor y nuestras opiniones. Entonces, para comenzar con el SPY, como retomar un poquito con lo que veníamos hablando antes, ujú, era la importancia que teníamos en esa zona de 380, 400. Tenemos acá la línea horizontal. Recordemos que lo marcamos como una línea, pero es una zona. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, 400 sabemos que es un nivel mental, se ha apoyado acá ya varias veces para ese movimiento alcista anteriormente, y 380 digamos que es importante porque técnicamente desde el último máximo, que de hecho es, bueno, o el último ATH, miramos cuánto ha corregido y digamos que cerca de esos 380 ajá, sería ese 20% que, digamos, si vamos al libro de texto, es cuando ya, digamos, entramos en ese bear market confirmado, al menos por el retroceso que ya hemos hecho. Hasta ahora, digamos que se puede considerar todavía un retroceso del mercado alcista, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, uno, yo creo que tenemos un cierre interesante, un cierre de semanal ujú, con fuerza, ¿cierto? Vamos a tener importante. un rebote y entonces hay simplemente dos escenarios posibles. Uno, que vayamos a testear esta zona, aquí vamos a tener dificultad, sea que vayamos a subir o a bajar, ¿cierto? Tengamos aquí, digamos, un poquito de volatilidad y rompamos, ¿cierto? Que sea como una recuperación en B, que sería el primer escenario. El segundo escenario, que realmente no me inclino tanto por él, pero precisamente por eso tenemos que reaccionar y no adivinar, es simplemente una vez lleguemos nuevamente a esta zona, veamos cómo se comporta en esa zona a los 420 y si rompe a la baja, pues luego ya esos Pesimista. 380 yo creo que ya sería una posición pesimista y es innegable la situación fundamental del mercado, cómo está la economía, cuáles son las decisiones que se están tomando y yo creo que una recesión o al menos una contracción de la economía en general y de los mercados es cíclica, o sea, es normal Ujú, realmente. ujú. Entonces, nada, me inclino para el lado bullish. Me gustaría ver una recuperación cerca del all-time high y ya ahí sí, digamos, bajar de manera marcada y con un periodo de tiempo más largo, pero no es raro, digamos, que se diera de una vez el movimiento Correcto. bajista. Sí, nos va a tocar estar pendientes a ver de qué pasa en caso de efectivamente ir a esa zona de 420 y ver cuáles factores pues influyen más para cualquiera de los dos escenarios. Estoy de acuerdo con el análisis, lo comparto. Y una última cosa, yo pensaría que uno de los eventos fundamentales sobre el cual estábamos más pendientes, que era el de las tasas de interés, pareciera por el movimiento tan bajista y marcado en las últimas sesiones que ya el mercado tal vez pues lo tiene cocinado. Entonces pensaría yo que si no hay un cambio muy Ujú, abrupto o ninguna sorpresa como en ese frente, pues entraríamos ya a tener que mirar otros factores para obviamente decidir o tratar de entender por qué el mercado se mueve de una manera o la otra. ujú, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, para ya hablar digamos, el tema especial del día de hoy, que fue la debacle del ecosistema de Terra, estamos viendo la gráfica de Bitcoin, porque ya la de Luna pues no la podemos De hecho, ver acá en TradingView, ya de se hecho estaba fue. aquí arribita de AVAX, ya no está, ok, lo dejo ahí solitario. Porque, sí, recordemos que Hacemos Luna, fun porque da miedo, entonces como mejor reír que llorar. claro, pues obviamente da miedo para quienes estuvieran en largo, nosotros no, dentro de los gigantes, pero sí es como un llamado a tener siempre en cuenta los riesgos asociados con los proyectos de cripto y de lo importante que es entender qué hace, digamos, cada uno de ellos, y, digamos, especialmente pues si están haciendo trading o inversiones sobre ellos. Entonces, para empezar, el ecosistema de Terra, entre otros, tenía un stablecoin, que es como una moneda estable, que básicamente lo que significa es que esta moneda digital
Ujú. Cada unidad de estas monedas digital representa, en este caso, porque estábamos hablando de dólares americanos, un dólar físico, ¿cierto? Entonces sabemos que hay varios proyectos de stablecoins que son muy famosos como USDC y también USDT, que supuestamente lo que hacen es soportar cada una de esas monedas por dólares físicos en el banco, ¿cierto? Que es la forma más simple, transparente y sencilla de hacer este tipo de instrumento financiero, ¿cierto? No hay ninguna ecuación extra digamos, pensar al respecto. Es la forma más sencilla. No vamos a hablar de las preocupaciones que tenemos con USDT, porque ellos no han sido muy transparentes en cuanto al número de dólares que tienen y que están soportando los USDTs, los dólares digitales. Ese lo vamos a dejar para otro episodio, pero para retomar el tema de Terra, pues el caso del stablecoin que se llamaba o se llama todavía UST. UST, Ujú. pues esta implementación de stablecoin no fue creada teniendo un dólar, por así decirlo, en el banco, un dólar físico por cada UST, sino que en vez se utilizaba el otro coin que ellos tenían dentro del ecosistema, que se llamaba Luna. Se utilizaba este coin para ayudar a hacer, a través de cálculos y de algoritmos, pues hacer ese arbitraje para asegurar que cada UST representara un United States Dollars o un USD, ¿cierto? Entonces, hasta ahí a grandes rasgos lo que pasaba. Y encima, o cómo estaba conformado, como digamos, este, eh, este pegging del United States Dollars y el USD. Y aparte de eso, algo que ellos estaban haciendo era tratar de tener reservas de Bitcoin Claro. para soportar el arbitraje y Digamos que asegurar que se en algún mantuvieran momento fuera difícil soportar, digamos, esa misma relación, salir a, digamos, tener ese asset más duro, sólido, ajá, más duro, uh-huh, menos volátil. entre Ajá, comillas, ajá, esa es la idea. para respaldar, pero digamos que esa Correcto, era la idea, digamos que correcto. esa era la idea. Eso, la idea que tenían era tratar a Bitcoin como ese asset duro que representara el oro, que de hecho esto muchas veces lo hacen los gobiernos, que cuando hay problemas con sus currencies, si tienen oro o assets duros, pues se pueden salir a vender para comprar de nuevo como sus propias monedas y tratar de estabilizar la economía, pues de sus economías locales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó a grandes rasgos? Vamos a tratar de simplificarlo. Entonces, lo primero es que sabemos que los atacantes eh, encontraron una vulnerabilidad en la estructura de cómo el ecosistema de Terra estaba conformado. Ujú. Es decir, una falla fundamental. No fue que Sistemática. hackearon sistemática, no fue que encontraron una vulnerabilidad en el código o que el código no se estaba comportando como estaba diseñado, como debía ser, no. O sea, no fue hackeado desde ese punto de vista, sino que se abusó o se hackeó el sistema fundamental Sí, tenía un del huequito, tenía un comportamiento, loop por donde te podías meter. un loophole, exactamente, y Tenías un fue hueco. completamente, desde el punto de vista del atacante, legal. Entonces, en corto, eh, eh, y me río porque pues, incluye entrar en corto en un par de posiciones, lo que hicieron fue los atacantes empezaron a acumular grandes cantidades de UST, es decir, el stablecoin, cerca de $1 billón. Aparte de eso, prestaron Bitcoin en el orden de billones de dólares, Como 3 billones. probablemente $3 billones, más o menos, dadas como las cifras que se necesitaban para mover los porcentajes que se movieron. Y lo que hicieron fue entonces lo siguiente. Primero, salir a vender todo este Bitcoin, que estábamos lo que mencionábamos antes de empezar a grabar, Sí. de que salir a vender esa cantidad de Bitcoin de una en un ambiente macro tan inestable Claro, como 3 billones no van a mover a BTC tanto, pero vos estás jugando ya con favor de la tendencia. Es que no estás yendo contra tendencia. Ya estamos en un mercado volátil, en un mercado correcto, rojo. eh, teníamos con miedo tasas de inflación, interés, bla, bla, bla. Entonces, todo estaba la receta exacto. para que se cojara. Entonces, además de eso, le metías una venta a mercado de esa magnitud. Entonces, obviamente, crea presión bajista, efecto dominó, etcétera. Y Y Terra responde entonces, como el pegging se empieza de pronto a comprometer un poquito, los atacantes también deciden crear un poquito de rumores para
Sí, como sacar expandir el noticias miedo, falsas, etcétera. etcétera, y también deciden empezar a vender, como tenían un billón de dólares en UST, pues empezar a vender UST, que hace que ya ese 1 a 1 sea más como 1 a 0,95, que es decir, porque por cada $100 ya vale 95 en algo que supuestamente es estable, 90, Sí, no es lo 85, mismo, no es lo 80. mismo verlo bajar en una cripto que vos sabes, ah, va a bajar, ah, sí, es un dip, va a volver a subir, ah, sí, está en su volatilidad. Pero si vos lo estás poniendo en algo que es sólido, es porque vos lo querés ver en 100 y vale 100 y se puede morir ahí, no subió, pero se muere en 100. Y verlo bajar es súper impresionante porque es tu dinero que no estás dispuesto a perder y obviamente eso también crea Claro, ese el todo pánico general. retail, ese pánico, exacto. Todo retail sale a tratar de no ser el último Ujú. en salir, ¿cierto? Valga la redundancia. Y aparte de eso, entonces, ¿qué tiene que hacer Terra, supuestamente también como para tratar de volver a traer las reservas o tratar de volver A nivelar a nivelar esa ese uno a relación uno a uno? uno. Ujú. Exacto, también venden sus reservas empiezan a vender sus reservas de Bitcoin que crea más presión bajista y el precio de Luna empieza también a desplomarse, Claro, ¿cierto? y Entonces, venden BTC simplemente porque quieren recuperar el stablecoin, porque correcto. quieren salir a comprar stablecoin para que suba ese valor. Y, Y para acabar de ajustar, los atacantes estaban en corto en BTC, entonces les exacto, convenía. Ellos premeditaron el juego, o sea, fueron a jugar la partida de ajedrez y ya la tenían con ganada, ya todo, sabía cuáles eran los movimientos. con todo, o sea, ya tenían exactamente, no lo pude haber dicho mejor. Y es ver cómo incluso así Terra no hubiera, o si hubiera podido de alguna manera volver a Ujú. nivelar en su stablecoin, pues ya los atacantes de por sí, por el mero hecho de meterle esa presión bajista a BTC y obligar a que el ecosistema de Terra vendiera más BTC, pues ya era de cierta manera un trade ganador, pero si encima también porque no de pronto estaban en corto, lo más probable Ujú. En Luna. En Luna que yo creo llegó a estar unos días antes de la debacle en $120 y que ya vale absolutamente nada, cero. Cero, impresionante. Entonces, estamos hablando Sí, de cantidades bastante bastante jugosas. exacto. Yo creo que simplemente para recordar el peligro que tiene las cripto y para los que invertimos en altcoins, yo digo que me da miedo es porque le pudo haber sucedido a cualquiera de los otros altcoins que hay por ahí o los que uno holdea, uno trata de hacer su research, pero digamos que siempre está ese peligro y por eso es que BTC es tan difícil de copiar, es simplemente porque desde su estructura, desde cómo fue concebido, es diferente, no sabemos quién es, no hay nada Exacto. centralizado. Puede que una persona creando un nuevo proyecto de cripto tenga buenas intenciones o lo que sea, pero no deja de ser una persona que tiene riesgos, que la pueden sornar o que lo Intereses. pueden obligar o que puede tener problemas porque somos humanos, etcétera. No deja de quitarle valor a lo que ellos quieren hacer y no quiere decir que los otros proyectos sean malos. Ellos tienen, digamos, un Ujú, valor, pero BTC, por cómo está construido, como es su estructura que se rige simplemente por el mercado, no depende de alguien. Satoshi, ujú, que sería el único, digamos, esa única persona que podría crear esa inestabilidad por ser el humano detrás, digamos, que ujú. dejó los papeles, no está. Es un seudónimo, no está. Entonces, quitamos ese factor, digamos que eso le da ese poder a BTC de seguir siendo el king. Entre, correcto, entre otros, y que al final hacer este tipo de purgas y castigar el mercado, algo acá para resaltar es que Bitcoin en ningún momento lo haltearon porque no se puede, está corriendo 24/7, eficiencia de mercados todo el tiempo y digamos castiga este tipo o ayuda a castigar este tipo de actores donde no hay bailouts, no hay rescates financieros, nada, o sea, si te encontraron una forma donde tu sistema era frágil y lo atacaron, ya estuvo. Y vemos ya entonces como también Bitcoin empieza también a recuperarse y puede que baje en las próximas sesiones de trading, pero al final pues está mostrando como su fuerza y de que a pesar de que se utilizó en el ataque y hace Ujú. parte del ataque, pues es un proyecto Como que cada vez se tecnología, solidifica más. sí, como tecnología se solidifica, como bases de especulación, que es como lo siguen viendo la mayoría, pues seguimos ahí, pero como tecnología yo creo que se sigue
solidificando su valor. Y nada, entonces eso es por el market update de esta semana. Lo que les contamos, no nos gustan las noticias rojas, cuando nos tocan las damos con pesar. Realmente Ujú. somos bulls. No, esperemos que la próxima sesión tengamos un panorama más alcista. Esperemos que se cumpla el tema del SPY. Vamos a ver cómo reacciona. Y nada, cuéntenos si les gustó y qué más quisieran que discutiéramos. Chao, hasta la próxima. So